Hoy no hay culto de niños, así que le vamos a pedir a los papás y a las mamás que tengan a su hijo y a su hija sentada al ladito. Así nos enseñó el pastor David. ¿Ah? Por un lado ahí estaban los Jordana, los López, los Ceballos. ¿Y el más revoltoso dónde se sentaba? ¿Ah? Tenía el privilegio de estar al lado del padre. Matías tenía el privilegio siempre de estar sentado al lado mío. No sé por qué. Y así nos fuimos criando dentro del templo y ninguno salió traumado. ¿Ah? Poner los límites, enseñarle a nuestros hijos a comportarse dentro de la casa del Señor, también es parte de nuestra tarea como padres. Amén. Amén. Ah, pensé que estaba solo acá. Cuando se trata de disciplina es bravo, ¿no? Más cuando nos hablan de nuestros hijos. Nosotros los vemos perfectos, pero no son perfectos. Son los peores. No, ese angelito. El guardaespaldas mío se sienta ahí siempre. Amén. Bueno, quería compartir una palabra con ustedes. Estoy medio poeta en poner títulos a los mensajes, ¿no? Le he puesto un atardecer y un nuevo amanecer. El título de este mensaje. Un atardecer y un nuevo amanecer. Estamos transitando los últimos días de este año 2022, y entiendo que es una etapa de tiempo que se termina para comenzar otra, ¿no? El 2022 ya es similar a un atardecer, y el 2023 se asoma como un nuevo amanecer. Un tiempo que culmina y un tiempo de un nuevo año que comienza, y podemos decir y llegar a fin de año y hacer una evaluación de nuestras vidas. ¿Qué tal ha sido nuestro año para nosotros, no? Porque el tiempo pasa y pasa demasiado rápido para mi gusto, ¿no? Y dice el apóstol Pablo que debemos ser buenos administradores del tiempo que Dios nos da. ¿Por qué? Porque los tiempos son malos, dice Pablo. Cuando la Biblia dice que los tiempos son malos, se está refiriendo a los tiempos que vivimos usted y yo aquí en la tierra, donde podemos encontrarnos con hechos de violencia, donde nos encontramos con todas las expresiones que son contrarias al amor de Dios, con hombres amadores de sí mismos, con personas sin afecto natural, pero también nos encontramos en esos días en donde dice la palabra que la fe de muchos se está enfriando. Pero bueno, damos gloria a Dios que aquí está la iglesia de Cristo en la tierra para ser sal y luz, para llevar el mensaje del Evangelio y traer esperanza a las naciones. Amén. Ahora, toda persona que es sabia procura redimir su tiempo, procura hacer algo importante y sacar provecho del tiempo, porque el tiempo es un recurso que es irrecuperable. Esa es la palabra. Me salió toda la siesta, ahora no me salía. Irrecuperable. El tiempo que se fue, se fue. No lo podemos redimir lamentablemente. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros, los creyentes, para determinar si un año ha sido bueno o ha sido malo? ¿Cuál es el parámetro? ¿De qué forma medimos o podemos medir si ha sido un año de crecimiento o no ha sido un año de crecimiento en nuestras vidas? La gloria nuestra es haber podido permanecer en fe en el camino del Señor y haber podido alcanzar una medida más de esa medida que ha sido impuesta en nuestra vida, ¿no? Si necesitamos medirnos, es el hecho de haber permanecido en la voluntad de Dios. Y la evidencia de haber permanecido de Dios
es una vida en crecimiento de Él. Entonces, una respuesta adecuada para medir un año de vida para el creyente, teniendo en cuenta que para el creyente, para el ser espiritual, lo espiritual está por encima de lo natural, es poder ver cuánto la vida de Cristo ha crecido en nosotros. Si la vida de Cristo ha crecido en nosotros, nos podemos dar por satisfechos de un año bueno en lo espiritual. Porque de esto se trata la vida del cristiano, que a medida que pasan los años, la expresión de la persona de Cristo tome mayor gobierno en cada uno de nosotros. Que mis deseos, mis pensamientos, mi voluntad estén sujetas al señorío de Cristo. Y una vez que yo estoy bajo el señorío de Cristo, ya no es mi pensamiento, sino que es su mente en nosotros. Ya no es mi deseo, es su deseo. Ya no es mi voluntad, es su voluntad. Por eso decía hace un rato que la gloria del cristiano es permanecer en la voluntad de Dios. Y la consecuencia de permanecer en esa voluntad de Dios es que hay un crecimiento espiritual en nosotros. Todo esto en lo espiritual es lo que podemos manejar usted y yo. Porque en lo natural suceden cosas muy diversas. En este año algunos fueron sanados, otros no. Algunos fueron prósperos, otros no lo fueron tanto. Algunas familias crecieron numéricamente, otras familias disminuyeron numéricamente. Algunos hogares vivieron tiempos de orden, de paz, pero otros experimentaron tiempos difíciles. Experimentaron cosas, algunas que necesitaban ser manifestadas, algunas explosiones en las casas que hicieron tambalear. Pero aún así la gloria de nuestra vida es permanecer en el Señor, aún sea la adversidad que nos toque vivir. Amén. Por eso que yo quisiera darles algunos consejos, recordar algunos consejos a la iglesia en esta noche para el año próximo que viene. Ya por este no podemos hacer nada, creo que ya todo lo que hicimos ya está hecho. Pero podemos seguir creciendo el año que viene, podemos mejorar, podemos aprender de los errores, podemos manejar algunas cosas en lo espiritual para crecimiento de nuestras vidas. El primer consejo de esta noche es de permanecer en la voluntad de Dios en todo el año próximo. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo dice que la voluntad de Dios para sus hijos, ¿cómo es? Amén. Es buena, es agradable y es perfecta. Pero ¿qué tiene que suceder en nosotros primero para poder entender esa voluntad buena, agradable y perfecta? Tiene que nuestra mente ser renovada. Nuestra mente tiene que ser mudada a la mente de Cristo. Caso contrario, nunca vamos a poder entender que todo lo que nos sucede y Dios lo permite que suceda es bueno, es agradable y es perfecto. Acompáñenme por favor al libro de Primera de Pedro, aquí en un consejo también del apóstol Pedro, en el capítulo 4, verso 2. Así dice el apóstol Pedro, dice, para no vivir en el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino vivan conforme a la voluntad de Dios. Si pudiéramos parafrasear este versículo, yo se lo diría así. Miren, el tiempo que resta de vida, no lo vivan en la carne, no lo vivan bajo los deseos de los hombres, sino vívanlo bajo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la gloria de nuestra vida es permanecer en esa voluntad y hacer la voluntad del Padre, más allá de los resultados naturales. Porque lo que verdaderamente cuenta al final de nuestros días es cuánto la vida de Cristo ha crecido en cada uno de nosotros. Conforme a lo que dice Romanos 8:28, usted y yo hemos sido llamados a permanecer en Dios.
Hemos sido llamados a permanecer en esa voluntad. En tiempos de escasez, en tiempos de abundancia, en salud, en enfermedad, con calor, con frío. Dice, todos los que aman a Dios, todos los que aman a Dios, les van a suceder cosas permitidas por Dios, pero será conforme a un propósito por el cual han sido llamados. Entender esto en el concepto de la vida diaria nos va a ayudar a entender esa voluntad de Dios para nosotros, buena, agradable y perfecta. Claro que por ahí tenemos algunos tiempos que aflojamos un poco, ¿no? Por ahí somos tentados a tirar la toalla, a dejarlo todo. A veces la conciencia nos acusa de que no hemos sido fieles. A veces las batallas en nuestra mente son de continuo. Pero estamos en la gracia del Señor. Y dice la palabra de Dios que abogado tenemos para con Él. Y dice la palabra de Dios que cuando el pecado abundó, abundó aún más la gracia en nosotros. ¿Para qué? Para ayudarnos a alcanzar esa obediencia que Dios pide en nosotros. Cuando Dios habla a su Hijo, no es para condenarlos, es para ayudarlos a entender la gracia en la que estamos viviendo y poder alcanzar esa obediencia a la voluntad que Él nos ha dado. Por eso, si ha habido un pensamiento en nosotros contrario a los pensamientos del Señor, llevemos cautivo todo pensamiento a Cristo, en obediencia, dice la palabra. ¿Para qué? Para que todo mi ser permanezca en su voluntad. ¿Saben una cosa? En el cielo todo está en orden. En el cielo todo funciona. Porque en el cielo todo se sujeta a la voluntad del Hijo. Pero el problema es aquí en la tierra. El problema es aquí donde usted y yo convivimos con una naturaleza caída. El problema es aquí en la tierra donde tu mente y mi mente de continuo es batallada por pensamientos de mal. Pero para eso está el Espíritu Santo, para ayudarnos en estos conflictos, en esta hostilidad que a veces vivimos. Cuando la mente de un creyente es mudada a la mente de Cristo, es cuando podemos entender que todo lo que sucede en nuestras vidas es bueno, es agradable y es perfecto. Y ahí es donde tenemos que permanecer el año próximo. El otro consejo es permanecer en fe. El apóstol Pablo en el libro de Romanos dice que a cada uno de nosotros se nos ha añadido una medida de fe. Y esa fe se incrementa en nosotros a través de vivencias que tenemos en el Señor. Esa fe se incrementa y forma convicciones dentro nuestro. La fe es la confianza, la certeza de lo que Dios ha dicho para su iglesia se va a cumplir. Y nada escapa del cuidado del Señor para sus hijos. El apóstol Pablo, ya al final de sus días, en 2 de Timoteo 4:7, miren lo que dice el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Siempre que hablo este tema hago hincapié en lo mismo. El apóstol Pablo al final de su día tenía muchas cosas en lo humano de que jactarse. Él podía decir y nombrar cada uno de los discípulos que había levantado. Él podía nombrar las congregaciones que habían levantado, las ciudades enteras que había trastornado con el Evangelio. Sin embargo, él resalta al último tiempo de su vida, dice, he guardado la fe. Y eso es lo que usted y yo tenemos que guardar siempre, hasta el último segundo de nuestra vida en esta tierra, guardarnos en fe. Y Pablo habla acá de permanecer en fe en la batalla de la vida. Mientras estemos en esta tierra, hermanos, siempre va a haber una resistencia espiritual a la obediencia de la fe en el Señor. Juan 16:33. Jesús dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz.
En el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Yo he vencido al mundo. ¿Qué es esa palabra confianza? Es fe. Fe en Él. Fe que aunque acá se esté dando vuelta todo, Él ha vencido y va a prosperar lo que Él ha dicho. Hay una cosa que tenemos que divisar en lo espiritual, es que siempre las puertas del Hades, las puertas del infierno, están de continuo golpeando nuestra alma, tratándonos de hacer desistir, tratando de hacernos volver para atrás. Pero dice la palabra de Dios que el que permanece en Cristo, las puertas del Hades no han de prevalecer contra su iglesia. Por eso que usted y yo tenemos que estar en un velad continuo espiritualmente. Cuidar nuestra vida espiritual de continuo y en todo momento. ¿Por qué? Porque cada día tiene su propio mal, dice la Biblia. Lo ha tenido en el 2022 y seguramente lo va a tener en el 2023. Pero si a vos te agarras firme en el Señor, vos vas a salir vencedor como salió Jesús en el desierto. Pero si te agarra ahí medio, con la cabeza dada vuelta, y te va a voltear. Te va a voltear porque eso es lo que está tratando de hacer el infierno con los hijos de Dios. Las Escrituras dicen que el justo por la fe vivirá. Así que mi segundo consejo para el 2023 es permanecer en fe en el Señor, meterse con la palabra de Dios para que la palabra forme convicciones fuertes en nosotros y así podamos permanecer en fe y salir victoriosos un año más. El otro punto y consejo que quiero darles es reconocer la gracia de Dios sobre nuestras vidas. ¿Qué error sería en nosotros creer que algo de lo logrado en este año ha sido en nuestras fuerzas? Como lo hizo el rey Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Que se jactaba de su poder y no dar el honor a Dios de todo lo que somos y donde estamos, la gracia de Él en nosotros. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer, iglesia. Y si algo hemos hecho bueno en este año ha sido su gracia en nosotros. Por su gracia estamos firmes, por su gracia estamos de pie y necesitamos estar llenos de su gracia cada día para poder estar firmes. Somos conscientes que Dios nos ha dado a administrar cosas. Nos ha dado a administrar una familia, nos ha dado a administrar un trabajo, nos ha dado a administrar hijos, nos ha dado a administrar un ministerio. Tenemos que hacerlo tomado de su gracia, dar lugar a su gracia en nosotros para que se desarrolle, porque todo proviene de su gracia y por su gracia es que avanzamos. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno, le está hablando a usted y a mí, cada uno, según el don recibido, ministrelo, o sea, sirva a otros como buenos administradores de la gracia de Dios. Dios ha depositado en usted y en mí dones, talentos, su gracia, su bondad. Cada uno de sus atributos lo ha puesto sobre la iglesia, esa multiforme gracia de Dios. Y hemos sido constituidos administradores de esa gracia, dice. Administremos la multiforme gracia de Dios en nosotros. ¿Para qué esto? Que esa administración tiene que estar bajo su voluntad, para que seamos una expresión del reino. Porque si todo lo que yo tengo y todo lo que soy no está bajo la administración del reino, voy a mostrar tan solo lo que es Marcelo. Pero estamos aquí en la tierra para mostrar a Cristo, para mostrar su reino. Y todo eso se hace con determinación, con constancia, con valentía, con paciencia. Y todo eso es posible con la ayuda del Espíritu Santo. El cuarto consejo para el año que viene, para los que lo están haciendo, pero para los que no lo hacen,
es gestionar la palabra de Dios en nosotros. Que esa palabra cobre vida en nosotros y se transforme en acciones en cada uno de nosotros. Colosenses 3, verso 16, un versículo muy conocido. Dice, la palabra de Dios more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos los unos a los otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Nuestra vida tiene que ser la morada de la palabra de Dios, pero una morada abundante, un recipiente grande con la palabra de Dios. Porque como dice ahí, para alcanzar sabiduría, solamente con ese depósito de la palabra de Dios en nosotros. Así como aquellos que estudian abogacía, aquel que estudia, hace un curso, necesita ser aprobado. De la misma forma nosotros tenemos que ser aprobados en el conocimiento adquirido. ¿Y cómo llegamos a esa aprobación? Siendo hacedores de la palabra, dice el libro de Santiago. No solamente conocedores, sino hacedores de la palabra. Porque no estamos acá para acumular información. Estamos aquí para poner por obra esa información, esos misterios del reino que por gracia de Dios nos ha sido revelado. Mire lo que dice la palabra en el libro de Daniel. Daniel 12, verso 3. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los que son entendidos en la palabra de Dios, los que son entendidos en los tiempos que nos tocan vivir, los que son entendidos en la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, dice, van a ser resplandecientes, van a brillar por sobre los demás, resplandecerán, serán luz a las naciones. ¿Y por qué tiempo va a ser eso? Dice la última parte del versículo, va a ser por la eternidad, porque lo que Dios te da no te lo quita, lo que la sabiduría que Dios te la da, Dios luego no te la quita, sino que nosotros tenemos que aprovecharla para crecer, para gestionar esa palabra que hemos aprendido y ponerla por obra en nuestra vida. Qué importante ser entendido como hijos de Dios en lo que dice su palabra. En su palabra entendemos todo lo que Dios aprueba y lo que no aprueba. La mayoría de los errores que cometemos los cristianos es porque no conocemos a Dios a través de su palabra. Porque si nos ocupáramos de conocerlo y entenderlo, como dice él, evidentemente no nos equivocaríamos tanto. Otro consejo que les doy al empezar este nuevo año es que debemos resetearnos. ¿Qué es esta palabra resetear? Los teléfonos, las computadoras tienen un botoncito. Cuando se ponen todos locos, así que no anda más nada, hay un botoncito para resetear, que nos vuelve a todos los diseños de fábrica. Y usted y yo muchas veces necesitamos, hay algunos que le están buscando el botoncito al cónyuge ahí, ¿no? Pero usted y yo necesitamos muchas veces resetearnos, volver al original, desechar de nuestra mente todo lo que no es Cristo para dar lugar a todo lo que sí Cristo quiere darnos en esta vida. Quitar de nuestra mente y nuestro corazón toda basura mental y emocional que no pertenece al cielo para permanecer en esa libertad que el Señor nos ha dado. Una forma discreta de decir resetear es llegar a este tiempo y ejecutar el perdón en nuestras vidas. Perdonándonos a aquellos que nos han ofendido, pidiendo perdón, perdonando esas cuentas que ya son incobrables
y despejando nuestro corazón de toda basura, de toda tristeza, de todo aquello que no colabore a la vida. Porque ¿qué dice Proverbios? Que del corazón mana la vida. Y el perdón es la mejor receta para tener nuestro corazón sano. El pastor David cuenta de uno de los ancianos fundadores de la iglesia de aquí de la France. Él tenía una ferretería y muchas veces le daba el fiado a los hermanitos de la iglesia. Y algunos hermanitos no cumplían con los pagos. Entonces él, para mantener su corazón sano, llegaba a fin de año y el que no le había podido cobrar rompía la boleta, borrón y cuenta nueva. Reseteaba su alma de esta forma. Y yo que lo conocí hasta hace unos meses que murió, Dios nunca lo desamparó. Dios nunca le hizo faltar nada a este hermano, porque él era muy generoso. El apóstol Pablo dice esto en otras palabras, esto es resetear. Filipenses 3, verso 13, miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, busco el botón ese para resetear, dice Pablo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está hacia adelante. Verso 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tenemos que dejar de mirar atrás, olvidar y perdonar. Dejar atrás todo aquello que no sumó para nuestro crecimiento en Cristo. Y mirar hacia adelante, dice el apóstol Pablo, extendiéndome hacia lo que está adelante, aprendiendo de los errores, como dije hace un rato, y fijando nuestra mirada hacia adelante, asegurándonos de no cometer los mismos errores una y otra vez. El otro consejo para el 2023, poner nuestra mirada solo en Jesús, como dice la palabra. Colosenses capítulo 3, vamos a leer del 1 al 3. Miren la riqueza que hay en la palabra de Dios para aprender a vivir, ¿no? Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El verso 2 dice, poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto, verso 3, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué significa esto de poner la mirada en las cosas de arriba? Poner la mirada en las cosas que son eternas, en las cosas que son espirituales, poner la mirada en la voluntad de Dios para con nosotros, en sus planes, en su propósito para cada uno de nosotros. Otro consejo para el 2023 es ocuparnos de crecer en Dios. Ocuparnos de crecer en Dios. Esto incluye acercarnos a Dios, buscar con empeño de conocerlo y entenderlo, y no a alejarnos de Él. En este año que pasó, tristemente muchas personas se han alejado del Señor. Pasó el susto de la pandemia y muchos dejaron de congregarse. Muchos se han alejado, no solamente de las congregaciones, sino también se han alejado de Dios, tristemente. Y esto no es nuevo para nosotros porque se cumple lo que la palabra dice, que en los postreros tiempos muchos van a apostatar. Pero que no sea tu vida ni mi vida la que abandona la fe del Señor. Para esto no debemos permitir que lo temporal nos absorba y que nos edifiquemos en lo eterno, en lo que trasciende estas vidas. En el libro de Hebreos, el autor de Hebreos declara que usted y yo no somos de los que retrocedemos para perdición, dice la palabra, sino que poniendo la mano en el arado, avanzamos hacia adelante.
La única forma de avanzar es cada día conociendo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque no somos de los que retrocedemos. Y usted y yo conocemos personas que han retrocedido y ha sido para perdición de sus almas. Y aquellos, y muchos yo he visto que han retrocedido y luego vuelven al Señor. ¿Cómo vuelven? Vuelven destruidos, vuelven devastados. Porque si Dios ha fijado sus ojos en vos, te va a hacer volver como lo hizo volver al hijo pródigo. Pero no hay necesidad de llegar a ese punto. Ocuparnos de crecer en el entendimiento de esta realidad y posición espiritual donde hemos sido introducidos a través de la cruz. Te lo voy a repetir. Entender la realidad espiritual donde usted y yo hemos sido posicionados luego de la cruz. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 6. Dice, porque Dios, esto es la obra de Dios, ¿no? Porque Dios que mandó que desde las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de las tierras. Dios un día mandó que resplandeciese la luz en nuestra vida. Él te mostró tu posición espiritual y te mostró una salvación. Dice que Dios mandó que la luz resplandeciese sobre las tinieblas. Él ha resplandecido en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación del entendimiento, para que usted y yo entendamos las cosas espirituales. ¿Para qué? Para su gloria. Para la gloria de Dios en la fe, en la faz de Jesucristo. Los incrédulos no pueden ver la gloria de Dios. La Biblia dice que los incrédulos tienen cegado el entendimiento y no pueden ver la gloria de Dios. Pero usted y yo hemos sido alcanzados por una luz. Hemos sido alcanzados por una salvación. Hemos sido alcanzados por un reino. ¿Para qué? Para tener entendimiento de todas las cosas espirituales. Aún en las congregaciones hay muchos velos en este tiempo todavía. Todavía hay mucha gente que no pueden ver el nuevo pacto y la centralidad de Cristo en todas las cosas. Y yo estoy orando por esto, para que la iglesia del Señor tenga luz sobre esto, para que las iglesias dejen de hacer cosas que no tienen que hacer y que nada tiene que ver con el reino y puedan ubicarse en aquel que es el todo en todo, aquel que Dios decidió reunir todas las cosas en él. Todo lo que es Cristo es la iglesia. Todo lo que no es Cristo tiene que estar fuera de su iglesia. Amén. Se me acabaron los consejos, le animo que se ponga de pie. Pero creo que si usted hace todas estas cosas, y yo hago todas estas cosas que hemos nombrado, de mantenerse en su voluntad, de mantenernos en fe, de ocuparnos de conocerlo, el 2023 va a ser un tiempo imparable para cada uno de nosotros. Amén. Hay un anhelo en mí para esta casa el año próximo. Hay un anhelo que también quiero transmitírselo a ustedes como congregación, que pueda ocurrir en nosotros el año próximo. Ese anhelo está en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 15. Lo anhelo para tu vida, hermano. Lo anhelo para mi vida. ¿Qué dice Efesios 4:15? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ese es mi anhelo para el año próximo, que sigamos la verdad. La verdad es Cristo, la verdad es su palabra. ¿En qué dice? En amor. ¿Y cuál va a ser el resultado de esto? Crecer en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermano, yo oro para que este año que viene, en toda situación que nos toque vivir, la sabiduría de Dios, la bondad de Dios,
y todo lo que Él es en nosotros nos ayude a tomar buenas decisiones. Que todo lo que el Señor es en cada uno de nosotros nos ayude a permanecer en su voluntad. Que nos ayude a ser entendidos, a tomar decisiones sabias. Porque como dije al principio, el tiempo pasa y pasa demasiado rápido. Y no estamos para perder el tiempo. Estamos para ser certeros, para ser exactos en la tarea encomendada. Que cada situación vivida en este 2023 que nos espera, la gracia y la sabiduría de Dios nos conduzcan a esa voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta. Amén. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, concluimos este año con un gran agradecimiento hacia ti, Señor. Señor, gracias por tu paciencia, Señor. Gracias por tu cuidado, Padre. Gracias por tu provisión, Señor. Padre, antes de cerrar este año, nos despojamos de todo peso y de todo pecado, como dice tu palabra, Señor. Y pedimos perdón, Señor. Y perdonamos en el nombre de Jesús. Padre, pedimos perdón por toda obra de injusticia que hayamos hecho en este año, Señor, en el nombre de Jesús. Perdón por no haberte manifestado, Señor, como tú mereces. Señor, perdón por no haber tomado el compromiso que tú esperas de cada uno de nosotros. Pero nuevamente, Señor, te damos gracias por tu gracia sobre nosotros. Gracias por tu paciencia. Gracias por ese amor tremendo con que tú nos amas, Señor. Señor, y en este nuevo año nos comprometemos a permanecer en tu voluntad, Señor. A permanecer en fe y de ocuparnos de hacer crecer esa fe en nosotros, Señor. Señor, nos comprometemos a gestionar tu palabra en cada uno de nosotros. Señor, ponemos la mirada en las cosas de arriba, en las cosas que trascienden los años, en las cosas que trascienden los tiempos. Nos ocupamos de crecer, de conocerte y de entenderte, Señor. Señor, mira los corazones en esta noche. Yo sé que tú conoces hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Queremos rendirnos a ti, Señor, una vez más. Entregar los días que vendrán, Señor, los días que por gracia tú nos darás para vivir, Señor. Señor, que en esos días seamos hallados enteros, perfectos y completos en lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Señor, que sean días de entendimiento, días de crecer en la fe, días de crecer en tu reino, Señor. Día en que podamos alcanzar a aquellos que están perdidos, a aquellos que tienen velos, Señor. Que tú pongas el denuedo necesario en nuestros labios para predicar tu palabra con sabiduría, Señor. También pongas la gracia necesaria en cada uno de nosotros para manifestarte como corresponde, Señor. Padre, para que este año 2023 tu carácter se afirme más en cada uno de nosotros. Ese carácter de humildad, ese carácter de mansedumbre, Señor, ese carácter de una voluntad rendida sin reservas para ti, Señor. Y que podamos tener el oído afinado, Señor, para escuchar tu voluntad y luego obedecerla en el nombre de Jesús. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que nos conduce a toda verdad, Señor. Gracias por ese Espíritu Santo, Señor, que nos revela tu palabra, Señor, y que nos muestra nuestra condición delante de ti, Señor. Para que este año también crezcamos en la vida en el Espíritu, Señor, en poder escucharte para luego obedecer, Señor. Que toda esta casa, Señor, sea hallada fiel a ti, Señor. Que toda esta casa sea hallada en compromiso con tu reino, Señor. No con una congregación, sino con tu reino, Señor. Que esta casa sea hallada comprometida con tu propósito eterno, buscando nuestra asignación en ti, Señor. Y que podamos ser así, ser obreros fieles,
y entendido en lo que tú esperas de cada uno de nosotros, Señor. Te amamos, Señor, y te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Yo te animo que ahora podamos